Lo decíamos, tema del día, el conflicto financiero e institucional en Santa Rosa. Y tenemos aquí en nuestro piso de Panorama U Edición Central a la diputada provincial del FIT, Cecilia Soria, para seguir hablando de este tema. Diputada, buenas noches, ¿cómo andás? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien. Gracias por venir. No, de nada, gracias por la invitación. Bueno, de nada. ¿Cómo están viendo esta situación de Santa Rosa? ¿Qué análisis hacen del FIT sobre esta crisis financiera que se está viviendo? Bueno, esta crisis financiera por la que atraviesa Santa Rosa, que se ha convertido en una crisis social, es parte de la crisis financiera que está atravesando toda la provincia, de conjunto. A nosotros lo que nos preocupa especialmente es que lo que se pretende hacer es que la paguen los trabajadores, descargarla sobre estos trabajadores cuando ellos no son quienes generaron esta crisis. Recién en el bloque anterior veíamos, por ejemplo, que La Salada, que es un emprendimiento que factura millones, es uno de los grandes deudores del municipio. Entonces, mientras nos dicen que no hay de dónde sacar plata, bueno, evidentemente hay de dónde sacar plata, hay que ir a buscar a esos grandes empresarios que son los deudores para paliar la situación que hoy están sufriendo los trabajadores que llevan meses y meses sin cobrar sus salarios. Entonces nos parece que no se puede descargar esta crisis justamente sobre ellos, ¿no? Claro. ¿Cuál sería un principio de solución según el FIT de esta situación? Digamos, hacer un plan de reestructuración como pidió en un principio el gobierno provincial de empezar a administrar bien el dinero en el municipio para poder pagar los sueldos y que opere normalmente el municipio. A nosotros nos parece que se debe revisar qué quiere decir un plan de reestructuración, claro, porque prácticamente parece un plan de ajuste. El gobernador Cornejo lo dijo durante toda su campaña, inclusive lo ha seguido diciendo ahora que en funciones. Parece que el principal enemigo público son los empleados del Estado y nosotros creemos que no se puede llevar adelante un plan de reestructuración que tenga que ver con despidos a los propios trabajadores municipales de Santa Rosa, que aparte tienen salarios que son prácticamente de miseria. Los trabajadores contratados nos comentaban que cobran salarios de 800 pesos. Los trabajadores de la vía pública, quienes limpian las calles del departamento de Santa Rosa, quienes cuidan las plazas, cobran alrededor de 3.200 pesos por mes y ahora nos los están cobrando desde el mes de agosto los contratados y desde el mes de noviembre los efectivos. Claro. Entonces hay una disputa política acá. Los concejales de la UCR están llevando una especie de guerra institucional contra el intendente Salgado. El gobernador Cornejo salió a decir que Salgado se tiene que hacer cargo, más allá de este anuncio de salvataje, y los que están de rehenes en el medio de esta guerra son los municipales y sus familias, ni más ni menos. Claro, ¿no? Justamente te iba a preguntar de estas versiones, en realidad no es una versión, la intención del Consejo Deliberante y de gran parte de los concejales de suspender o destituir a Sergio Salgado, una situación que ya ha pasado, el jefe comunal de Santa Rosa. ¿Qué opinión tiene el FIT al respecto de tratar de destituir a un intendente que no está manejando bien las finanzas del municipio? Nosotros creemos que los trabajadores tienen que echar a Salgado, que es lo que ellos están pidiendo en este momento, y por eso también creemos que el intendente Salgado debe renunciar, ¿no? Evidentemente ha llegado una situación de crisis en el departamento de Santa Rosa, yo lo visité estos días y la situación, no solo cómo se ve la villa cabecera de Santa Rosa, ¿no? por la basura, etcétera, claro, sino por la propia situación de estrés, de sufrimiento que están teniendo los trabajadores. Imagínense lo que es pasar meses sin tener su salario, ¿no? Claro. Recién planteabas el tema de los contratos. Han habido revisión de contratos en varios municipios de la provincia de Mendoza. Sobre todo el eje, por lo menos de los medios de comunicación, tuvo puesto en Las Heras hace algunas semanas. ¿Cómo están viendo esta situación? Porque me parece a mí que hay dos aristas. Uno, contratos como se denominan basura, ¿no? De muy poca plata, no son contratos de locación. Son contratos incluso que han aumentado en el año 2015, un año de elecciones. Y también mucho trabajador que no se presenta a esta revisión de contratos. Desde el FIT, ¿cómo analizan esta revisión y esta postura del gobierno de empezar a revisar a los trabajadores del Estado? Bueno, es verdad, se está llevando adelante también una especie de batalla contra los que se dicen ñoquis. El problema es que también en el marco de esto, lo vimos en Las Heras, hay trabajadores que han perdido sus puestos de trabajo, gente que va a trabajar todos los días, justamente se corta por lo más fino, que son los municipales, digamos. Claro, o sea, pero nosotros lo que creemos es que lo que se tiene que revisar, el Frente de Izquierda siempre lo ha dicho, en realidad son los funcionarios públicos, porque se dice que se genera un gran gasto para el Estado por estos ñoquis, pero
los funcionarios públicos, los cargos políticos cobran sueldos que son enormes, ¿no? 50.000 pesos al mes, no tiene nada que ver con la realidad que vive cualquier municipal. Nosotros proponemos que esos cargos públicos, que esos funcionarios cobren lo mismo que cobra un docente con 26 años de antigüedad, y que inclusive hay muchos de esos cargos que son innecesarios. Entonces, con esta guerra contra los ñoquis, esta pelea contra los ñoquis, al final los que caen por el camino son los trabajadores. Claro, y ustedes consideran, pero igual que eso tiene que ir de la mano con el control también, un poco lo que decía Nacho de los empleados de planta, digamos, de base, digo, esto, controlemos los cargos públicos, pero también están de acuerdo que tenga que hacerse en simultáneo con también aquellos cargos que serían de base, que no se presentan a trabajar y que aún tienen algún sueldo. Bueno, desde ya sí hay que revisarlo, pero esta provincia la gobiernan hace 30 años los mismos partidos, alternándose, que son el PJ y el UCR. Entonces, si se quiere buscar ñoquis, los tienen que buscar entre los que ellos mismos han nombrado y no tratar de culpar de esto a los trabajadores que todos los días hacen que esta provincia funcione, digamos, ¿no? Porque sin ellos no funcionaría. Ayer hablamos con Marcos Niven, diputado del Partido Demócrata. Él decía que un adelanto de coparticipación era un parche, porque si la situación financiera está mal, esto va a volver a pasar en enero, febrero, por el tema del pago de sueldos a los trabajadores. ¿Coinciden en este sentido que esta medida de último momento del gobierno provincial sería como un parche a la situación de Santa Rosa? Desde ya es un parche, es un adelanto de coparticipación de 5 días. Yo, hasta donde entiendo, el día 20 esta coparticipación debía entrar al municipio de Santa Rosa, y si lo único que se cubre es el sueldo de diciembre de los trabajadores efectivos y el sueldo de septiembre de los contratados. Pero de todos modos no se regulariza, por ejemplo, la deuda que tienen los contratados con las jubilaciones. Los aportes jubilatorios no se les han hecho durante todos estos meses, ni siquiera los aportes de la obra social. Hay trabajadores contratados que se han enfermado y que han ido a su obra social, a OSEP, y no han podido ser atendidos porque el municipio no los ha pagado. Es un parche, sí. Claro. Y hoy ellos nos decían esto, apenas nos enteramos de la medida de este salvataje de 8 millones, yo llamé por teléfono a una de las delegadas de Santa Rosa, y ella me planteaba que, bueno, justamente esto, que solo van a cubrir esos salarios, pero que ellos todos estos meses, para poder seguir pagando el alquiler, dándole de comer a sus hijos, se han endeudado. Claro. Entonces, que en el mismo momento en que ellos les paguen este salario, ellos lo van a perder, digamos, que van a tener 800 pesos, 500 pesos nada más, y que están en la misma situación y que van a seguir adelante con las medidas de fuerza, para que les paguen la totalidad de que les deben, inclusive hay ítems en negro que se vencían ahora el 31 de diciembre, que tampoco se los han estado pagando, y desde ya ellos tienen la exigencia de que renuncie el intendente Salgado también. Totalmente. Diputada Soria, le agradezco mucho por venir. Una última pregunta de mi parte. En este 2016, ¿qué prioridades a nivel legislativo desde el FIT quieren proponer en la legislatura, o qué temas le gustaría debatir en este año legislativo desde el FIT? Si hay alguna prioridad o si hay algún proyecto en carpeta que quieras comentarnos. Mira, nosotros arrancamos este año presentando un proyecto contra los tarifazos, ¿no? Bueno, ustedes saben, estos últimos meses en la legislatura se votaron emergencias de diferentes tipos. Bueno, nosotros financiera y sanitaria, ¿no? Exacto. Fiscal y sanitaria. Sí, que terminan siendo, ¿no?, superpoderes para el gobernador. Bueno, nosotros presentamos una emergencia en tarifazos también, ese fue el proyecto con el que empezamos este 2016, para que durante este tiempo no se aumenten las tarifas básicas, ¿no?, de los mendocinos. Nos parece que hay una situación económica que es de crisis, que es difícil y que se pretende descargar sobre los trabajadores. Entonces, la agenda que está armando el Frente de Izquierda para estos primeros meses del año es justamente alrededor de eso, ¿no? Diferentes medidas que sean a favor de los trabajadores, que sea la propia agenda de los trabajadores la que se ponga sobre la mesa. Sobre todo, hago un aporte, no sé si también te gustaría opinar. Alfonso Prat-Gay, ministro de Economía, hizo una proyección de un 20 o un 25% de inflación. Ya los gremios en Buenos Aires, por ejemplo, Micheli, manifestaron que iban a pedir cercano a un 30% de inflación. Ya habrían algunas disputas y controversias en torno a la inflación para este año en paritarias. No sé qué porcentaje de inflación manejará algún partido político en el FIT en este caso. No sé si te gustaría opinar, pero ya hay una discrepancia entre sindicalistas y el gobierno para la discusión de paritarias, ¿no? No, y imagínense que el presupuesto 2016, que se acaba de votar en la legislatura de Mendoza, se hace en base a un 22% de inflación. Todas las organizaciones sociales que miden la inflación, que miden la canasta básica, saben que ese es un número totalmente irrisorio, que se contradice con la realidad. Venimos de un diciembre donde una de las primeras medidas de
el nuevo presidente Macri fue una gran devaluación. Ahora inclusive sectores del agropower le están pidiendo que devalúe aún más para liquidar sus granos con más ganancias. Entonces a nosotros nos parece de ya que calcular esa inflación es prácticamente una burla al bolsillo de los trabajadores, ¿no? Diputada, gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes. Hacemos pausa, ya venimos.